La Fiscalía de Ecuador solicitó el arresto domiciliario por el expresidente Lenín Moreno por un caso de corrupción en el marco del caso Sinohydro. El exmandatario es señalado de recibir presuntos sobornos por la construcción de una hidroeléctrica. Tenemos reporte desde Quito. Colombia sigue sin controlar por completo la violencia. Así lo dio a conocer la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al pedir a las autoridades de ese país que aceleren el desmantelamiento de grupos armados y eviten más asesinatos de líderes sociales que aumentaron en 2022. La revista Time, la más leída en Estados Unidos, cumple 100 años de historia. Un siglo de nuestro tiempo que queda reflejado en sus icónicas portadas. En esta edición repasaremos los momentos más destacados de esta publicación. Y es momento de revisar las noticias del continente americano. Para mí es un placer acompañarlos. Mi nombre es Juan Pablo Lucumí. Comenzamos este informativo en Ecuador porque la Fiscalía del país pidió el arresto domiciliario al expresidente Lenín Moreno por supuesta corrupción. La decisión da en el marco del caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de una central hidroeléctrica. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos reportó previamente al respecto. La fiscal general del Estado ha presentado los cargos enmarcados en la investigación del caso Sinohydro y ha formulado prisión preventiva para 37 involucrados. 14 de ellos superan los 65 años, por el cual estos ha solicitado arresto domiciliario. Específicamente ha señalado al ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, por haber recibido beneficios económicos. Se habla, según la fiscal general del Estado, de un caso de corrupción de 76 millones de dólares. De igual forma señaló que tan solo el entorno familiar del ex vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, había recibido beneficios económicos por 660.000 dólares. Ella hacía un detalle de cuáles habrían sido los beneficios económicos que recibe el entorno presidencial, el entorno del ex segundo al mando de Ecuador, y específicamente detalló, leo textualmente la cita de la fiscal general: el vicepresidente tanto como su esposa habrían recibido 220.000 dólares, esto en beneficio de un apartamento y muebles para este apartamento de Alicante. De igual forma también señala a su hija de haber recibido 50.000 dólares, a dos de sus hermanos por 10.000 y 350.000 dólares, y de igual forma a dos cuñadas y a la suegra, quien señala por beneficios de 10.000, 15.000 y 5.000 dólares. Esto es una investigación por parte que realiza la fiscal general del Estado hace 5 años involucrado en el caso Sinohydro. Y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a acelerar el desmantelamiento de los grupos armados en Colombia. El organismo presentó un informe en el que muestra que diferentes tipos de violencia, como la masacre o los asesinatos de líderes sociales, aumentaron en 2022. La violencia en Colombia no cesa. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su llamado para acelerar el desmantelamiento de los grupos armados del país. El pedido se enmarca en un informe que presenta cifras desalentadoras sobre la violencia en Colombia el año pasado. Hemos visto el efecto de la violencia de los grupos armados en los territorios y por eso llamamos tanto a la política de desmantelamiento, porque son los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales quienes están generando tanta violencia en los territorios. Las masacres en el país aumentaron a 92 en 2022, en comparación con las 78 de 2021. También en el año anterior, 116 líderes comunitarios y activistas sociales fueron asesinados, con respecto a los 100 que murieron en 2021. Hemos visto que en el 2022 siguen habiendo altos niveles de masacres, homicidios de personas defensoras, además de la violencia cotidiana que sufren las poblaciones y la destrucción del tejido social en los territorios. 2022 fue un año de transición en Colombia. La presidencia pasó de manos de Iván Duque, de tendencia derechista, a las de Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país. Un cambio en el poder que también se reflejó en la concepción de cómo contrarrestar la violencia. Petro ha impulsado como base de su programa político la paz total, que busca abarcar a los diferentes grupos armados del país. El gobierno ha reiniciado conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y ha acordado el cese al fuego con bandas criminales y 2 facciones de las disidencias de las FARC. Unos pasos que siguen estando lejos de su meta de ponerle punto final al conflicto de más de 60 años en el que al menos 450.000 personas han perdido la vida.
Y un equipo de expertos de derechos humanos designado por Naciones Unidas concluyó que el gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones sistemáticas que constituyen crímenes de lesa humanidad. El equipo pidió sanciones internacionales contra el gobierno liderado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quienes acusan de abusos como violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes. Más en el informe de Natalia Plazas. Un Estado utilizado como arma de represión contra su población. Así resumió Naciones Unidas la forma en que el gobierno nicaragüense ha tratado a sus ciudadanos desde que en 2018 una protesta ciudadana estalló en contra del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Se trata de un informe realizado por una misión en el país que resalta una multiplicidad de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática. Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. También identificó ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes policiales y miembros de grupos paramilitares durante las protestas de 2018. El informe concluyó que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han puesto en funcionamiento estos crímenes y que muchos de estos siguen ocurriendo. Esto se vino realizando a través de reformas constitucionales, legales y de una u otra manera frente a procesos en donde se ejecutaron de manera coordinada con diferentes estructuras del Estado acciones que fueron sistemáticas y generalizadas dentro de un ataque que implica violaciones y crímenes de toda índole. En los últimos años son miles los opositores que han tenido que abandonar el país en medio de la represión. Al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y casi todos los medios independientes operan en el exterior. Pero la situación empeora con el tiempo. En el último mes, las autoridades despojaron de su nacionalidad a más de 200 personas acusadas de ser traidores a la patria. Y la revista Time cumple este viernes 100 años desde su primera publicación. El icónico magazine del Marco Rojo ha lanzado más de 5.000 entregas y alcanzó más de 1 millón de suscriptores. El medio planea una serie de eventos en el mundo durante este 2023 a modo de celebración. Repasamos el recorrido histórico de la revista en este informe de Ramiro Cueva Arberena. La reconocida revista estadounidense Time cumple 100 años este viernes. Desde su inicio, el 3 de marzo de 1923, se ha convertido en el medio más leído en Estados Unidos, publicando más de 5.000 ediciones y sumando más de 1 millón de suscriptores. Todos estamos inundados de millones y millones de imágenes que nos lanzan cada día. Siempre es gratamente sorprendente ver cómo una portada de Time puede abrirse paso en ese abarrotado panorama mediático. Una portada de Time tiene que ser clara, gráfica y a veces provocativa. Pero siempre intenta arrojar un tema de importancia dentro de ese marco rojo. Intento pensar en ella como un póster periodístico de nuestro tiempo. La figura de su primera portada fue el legislador republicano Joseph Cannon, quien anunciaba su retiro como presidente de la Cámara de Representantes. A lo largo de su siglo de existencia, la revista ha sacado ejemplares que trascendieron, como la de abril de 1966, cuando preguntaban ¿Dios está muerto?, o el polémico titular ¿Eres lo suficientemente madre?. También se han ocupado de temas históricos como el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y han graficado la realidad con el retrato de Aisha, una mujer afgana a quien los talibanes le cortaron la nariz y las orejas en 2010, o ironizando sobre la postura migratoria estadounidense durante el gobierno de Donald Trump con el título Bienvenidos a Estados Unidos. La guerra en Ucrania no pasó desapercibida y le otorgaron la distinción de personaje del año al presidente Volodymyr Zelensky y al espíritu ucraniano. Time planea celebrar su centenario con eventos en todo el mundo a lo largo de 2023, junto a líderes mundiales y figuras de distintos ámbitos. Y así llegamos al final de este informativo, pero pueden tener más en France 24 y france24.com.